Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Te habla tu hermano y amigo Samuel Santillán de tu programa, Una Palabra Directo al Corazón. Y en esta ocasión nos acompaña este día un hermano, nuestro hermano Abisaid Navarrete, que estará compartiendo con nosotros un testimonio poderoso que yo creo y sé que va a bendecir tu vida. Tiene un testimonio muy impactante de lo que Dios ha hecho en su vida y en la vida de su familia. Gloria al nombre de Cristo. Le hemos hecho la invitación a nuestro hermano Abisaí. Abisaí, Dios te bendiga. Gracias por aceptar esta invitación. Y te hice la invitación a este programa porque el testimonio que tú me contaste aquella vez, ahí algo breve, algo resumido, yo creo que estando aquí lo vas a contar un poquito más explícito, pero impactó mi vida, tocó mi vida y yo creo que así como me bendijo a mí ese testimonio, yo sé que va a bendecir también a toda la audiencia que nos ve por las diferentes plataformas de Facebook, YouTube y TikTok, donde estamos ahí transmitiendo el programa Una Palabra Directo al Corazón. Y bueno, hermano Abisaí, gracias nuevamente. Sé bienvenido a este programa Una Palabra Directo al Corazón. Y bueno, quiero dejarte el espacio para que tú te presentes con la audiencia. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo, a todos los que nos van a estar viendo ahí por las diferentes plataformas, como lo mencionaba nuestro hermano Samuel Santillán. Amén. Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias por la Amén. invitación que me has hecho, esperando en Dios que este testimonio sea de gran bendición para Claro usted, que mi sí. hermano, que nos va a ver. Y pues agradeciéndole a Dios, hermano, Amén. agradeciéndole a Dios primeramente por esta oportunidad que Él me da de poder estar aquí en tu programa Amén. y agradeciendo también a mis pastores, a mi pastor Jaime Puente y a mi pastora Mari de Puente, Amén. directores del Del Ministerio ministerio. Jesucristo, es la respuesta para todos en el cual nos estamos congregando. Claro que sí, un Eh, saludo para los pastores. Pastores, Dios les bendiga y que Dios los siga bendiciendo cada día más. Gloria al Señor. amén, bendecimos la vida de ellos porque ellos me dan la oportunidad de poder estar aquí Amén. contigo, testificando lo que Dios hizo en mi vida, Gloria a Dios. testificando lo que Dios hizo en mi persona Amén. y me gozo por esta oportunidad que Dios me da de poder compartir este precioso No, mi hermano, nos testimonio. gozamos también nosotros, nos gozamos por tenerte aquí en este programa, sabemos que va a ser de bendición. Y bueno, hermano, vamos a adentrarnos ahí a ese tremendo testimonio que tú tienes, que Dios ha hecho en tu vida. Compártenos un poco quién es Abisaí Navarrete, nació en cuna cristiana, se convirtió ya grande de edad. Cuéntanos un poco acerca de ti, hermano. Amén, hermano. Mira, vengo de cuna cristiana. Amén. Mi padre y mi madre, ellos eran cristianos desde jóvenes, juventud, desde su niñez. Gloria a Dios. La familia por parte de mi papá, ellos son cristianos. También. Sí, amén. Por parte de mi madre, ellos también son cristianos, en el cual pues yo vengo de familia cristiana, De hermano. cuna cristiana, como Ujú. se dice, Sí, ¿verdad? amén. De ahí venimos. Este, Gloria a Dios por la vida de mis padres. Pues ya mi mamá ya no está con nosotros, ¿va? Pero ella me inculcó el camino de Dios. Vengo de familia también de pastores, porque también un hermano de mi mamá era pastor. Un tío tuyo. Un tío mío era pastor, en el cual él, en la iglesia donde nosotros nos congregábamos en mi niñez, él era mi pastor. Tú, o sea, cuna cristiana, padres cristianos, y tenías un tío que era pastor y te congregabas con tu tío. Sí, amén. Era una iglesia, hermano, que de allá nosotros le llamamos de raja de palma. Era una iglesia de madera, digámoslo así, ¿ve? Ajá. En el cual mi tío ahí era el pastor de la iglesia, pero también era el de la alabanza de la iglesia. Cantaba. Ellos, sí, porque él tocaba la guitarra, hermano, en una grabadorcita que ellos tenían así chiquita, ahí conectaba la guitarra. Y él tocaban puros coritos, y descendía la presencia de Dios, como no Amén. tienes una idea. Eh, Ahí nos criamos, pero lamentablemente, siervo, eh, decidí yo, porque esa fue decisión mía. ¿Y cómo tomaste esta decisión? Siervo,
siento yo que el asistir a la iglesia con mi mamá nada más era por compromiso con ella. Me empezó a llamar la atención el mundo. Amén. Me empezó a llamar la atención lo que el mundo me ofrecía allá afuera. Quise experimentar. Y hay algo bien tremendo, que el enemigo todo te pone en bandeja de plata, ¿cierto? Sí, Todo te ofrece lo que sabe que te va a atrapar, en el cual eso hizo conmigo. amén. Empezamos a probar las cosas del mundo, me llamó más la atención el mundo. Entonces, cuando mi madre me llevaba a la iglesia, era por compromiso, no porque en mi corazón estuviera el deseo de asistir a la iglesia, no, era compromiso nada más. E incluso, siervo, la familia, mi familia me decía que yo era la oveja negra de la familia. Claro, pues todos pues cristianos en el camino de Dios y tú eras, me imagino que el único apartado, ¿no? Sí, entonces yo fui el rebelde, Amén. fui muy rebelde. Muchos como te cuento, mi familia decía que yo era el que hacía sufrir a mi mamá y en realidad sí lo hice. Me engañó el enemigo, me engañó, probé y me aparté. Me llegó un momento, siervo, en que ya decidí irme directamente al mundo. ¿Y qué edad tenías cuando te apartaste del camino de Dios? Yo como unos 13, 14 años, siervo, Jovencito. sí, sí, o sea, a veces hacía las cosas escondidas, siervo. Claro. Allá, algo que viene a mi mente, allá se hace una tradición que aquí le llaman Halloween, Ajá, allá se le llama Día de Muertos, ajá. se le ofrenda al enemigo, ¿ah? Sí, ¿Y sabes lo que hacía yo, siervo? sí, así es. Me ponía a bailar a escondidas. Allá se disfrazan de de cualquier demonio y bailan. Allá hay unos señores que tocan, llevan su jarana, llevan su violín y tocan unos sones y la gente anda bailando. ¿Pero bailan para los altares o...? Sí, sí, Y tú siendo de una cristiana y conociendo el camino de Dios, tanto te atrapó el mundo que ya estabas bailando para el enemigo. sí, siervo. Qué O sea, fíjate, tremendo, fíjate, viene a mi mente eso, siervo. qué O tremendo. sea, cómo yo me salía a bailar en la primaria, secundaria, lo hacía a escondidas porque mi mamá siempre nos decía: "No vayan a andar bailando, eso no es de Dios, al Señor hay que respetarlo, hay que darle lo que es de Él, nada más". ¿Pero lo hacías por seguir la corriente de los amigos, por diversión? O porque me imagino que tú ya sabías cuál era la verdad. Sí, Tú claro. sabías que el único Dios es Jesucristo. ¿No? Te lo digo porque pues vienes de una familia cristiana, tú conoces de la palabra de Dios y estabas bailándole allá al enemigo. ¿Lo hacías por qué? ¿Por simple diversión? ¿O tu convicción ya había cambiado? Ya había cambiado. Fíjate que ya Wow, había cambiado porque lo hacía porque ya me llamaba la atención hacerlo. wow. O sea, yo veía a la gente bailar y escuchaba los sones y y Y y yo también yo querías yo bailar quería andar ahí. en el trote. Sí, y lo que hacía, siervo, era disfrazarme a escondidas de mi mamá. Wow. ¿Y sabes lo que hacía? Que mi mamá era tan inteligente, siervo, que ella me reconocía, siervo. Es que es tu mamá, siervo, ya tú con tu solo caminar a lo lejos, ha de haber dicho, este es mi hijo, aunque te disfraces de lo que sea, este es mi hijo. Sí, mi mamá me reconocía ¿Y, y y y qué te ella decía? no, siervo, me daba unas regañadas, e incluso me llegó a pegar, porque para ella Dios era todo, siervo, y lo digo Amén, que era todo porque mi mamá ya falleció, ya está en la presencia de Dios. amén, Entonces, Dios era todo para ella. Entonces, ella veía lo que yo hacía y y y ella lo que hacía era llorar, siervo. Se quebraba el corazón.
porque, porque veía lo que yo hacía. Yo, yo fui el dolor de cabeza de mi madre. Amén. Y lo digo avergonzado, siervo, porque ahora que no tengo mi mamá, yo quisiera poder disfrutarla y que ella viera la transformación que Dios hizo ahora en mi vida. ¿Quién es Abisaí ahorita? Sí, siervo. Amén. En el cual llegó un tiempo que me salí de ese lugar, de ese pueblo donde Dios me dio la oportunidad de nacer Amén. y emigré aquí a Monterrey. ¿Qué edad tenías cuando llegaste a Monterrey? Aquí, cuando yo llegué, yo tenía como los 18 años, yo creo. Joven, como quiera Sí, todavía. sí. Aquí empecé a vivir, en el cual se me dio la oportunidad de conocer ahora a mi esposa, en el cual bendigo mucho, siervo, porque voy a contar un poco del testimonio de lo que Dios hizo con nosotros, Amén. con mi esposa, porque de ahí viene el testimonio que transforma mi vida. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, todo conecta. Ajá, y no quiero saltarlo porque, porque a base a lo que Dios hizo con nosotros, yo me olvidé. Pero quiero relatar un poco primero el testimonio de mi esposa y de un servidor para que la audiencia pueda Amén. comprender lo que Dios hizo en mi vida. Amén. Amén. Si tú me lo permites, siervo, Claro, adelante, adelante. este, conocí a mi esposa, siervo. Yo antes ya asistía iba a la iglesia porque unos amigos míos me invitaban a tocar. Dios me ha dado la bendición de tocar algunos instrumentos. No al 100% como muchos, pero Dios me ha dado la oportunidad de trabajar en ministerio. Entonces ellos me invitaban a tocar a campañas evangelísticas Ya y estando todo, aquí en Monterrey. allá estando aquí en Monterrey. Pero yo conocí a mi esposa y mi esposa no era cristiana. Mi esposa viene de familia católica. Amén. Entonces mi esposa, ella pues era católica, por decir, porque ella no asistía a la iglesia cada domingo ni nada de eso. Todo costumbre, Sí es costumbre, tradición. tradición pero llegaba el momento, siervo, que ella me decía, oye, vamos al baile. Y como a mi esposa le gustaba la música tejana, Sí. entonces, yo le decía, pues vamos, porque yo estaba dentro, acá aparentaba una cosa, pero también afuera me llamaba la atención. O sea, estabas con los amigos que te invitaban a la Ajá, iglesia y con la que en ese momento era tu novia, ahora es ajá, tu ahora es esposa, mi esposa. y en ese momento tu novia en los bailes. Entonces, con Ujú, los amigos en la iglesia y con la novia en los bailes. sí. Entonces, lo que hacía yo, siervo, yo le decía, no vayas a tomar fotos nada más, ni las vayas a subir a Facebook. Para que no te miraran los Para que amigos. no me vayan a mirar, porque, siervo, casi la mayor parte ya me conocían. La Sí, mayor parte de la gente ya me conocía. Había gente que me veía tocar allá y cantaba yo, porque yo cantaba. Dios me dio la oportunidad de cantarle. Y cantaba, siervo, y se acercaban los hermanos conmigo. Hermano, ¿cuál es su Facebook para buscarlo? Y yo se los daba, siervo. sí. Se los daba. Entonces casi era más la gente que Todos tenía los amigos de Facebook cristianos. cristianos. Y luego imagínate, y luego una foto tuya acá en el baile, ¿qué iban a decir esos? Sí, siervo. Entonces, eso puede dar testimonio a mi esposa de lo que te estoy contando, porque Un día la invitamos a ella para que testifique también. sí, y pasa ese detalle, siervo. Entonces, un día me acuerdo que nos casamos nosotros, y al poco tiempo fue cuando ella me comenta que había un hermano que habíamos conocido, que él tenía como una misión, una iglesia chiquita, Amén. en el cual él estaba predicando y estaba ahí llevando la palabra. Ujú. Entonces le dije yo, ¿sabes qué? Le dije yo, pues déjame ir. Y yo empecé a ir solo a la iglesia, solo, llegué a ese lugar. Entonces, ese pastor
él predicaba, él era el de la alabanza, él tocaba el teclado, él todo hacía. Ahí yo regresé a los pies de Dios, porque dentro de mí había Sí, una necesidad de buscar a Dios. sí, cómo no. Y en la misericordia de Dios, Dios me ministraba, siervo. Dios me ministraba. Entonces empezó a ir mi esposa a la iglesia. Mi esposa empezó a ir a la iglesia y en ese lugar Dios le dio una palabra a mi esposa. Mi esposa, debido a un tema de ella no podía tener hijos, ¿cierto? Ella no podía, ¿Algún problema de salud? sí. Por respeto, Sí, sí, voy a, pero ella no podía. Entonces, fuimos con muchos médicos, con varios médicos, para, para ver la manera de poder tener un hijo, porque ese era el deseo de sí, nuestro claro. corazón. Y tú sabes que la mujer es la que más anhela Sí, tener un hijo. Entonces, empezamos a buscar la manera y llegaban los médicos y le decían, no, usted no puede tener. E incluso el seguro social, a ella le querían hacer firmar una hoja donde ella firmara que el seguro social no se hacía responsable si ella se llegaba a embarazar. corría peligro entonces. Claro. Wow. Entonces, ellos dijeron que no. Entonces, ese día que a mi esposa le dijeron eso, mi esposa salió llorando del hospital y ella ya no les firmó. Ella entendió y atesoró la palabra que se le dio en ese lugar, porque Dios le había dado, le dio la palabra que Dios le Amén. iba a dar un hijo. Entonces, ella dijo que ella no le iba a dar la gloria a una institución médica, que la gloria se le iba a dar a Dios. Adiós. Y ella dijo, Dios me dijo que me iba a dar el hijo y yo voy a esperar en él. Amén. Entonces mi esposa se empezó a meter con Dios, siervo. Yo bendigo su vida porque mi esposa ha sido una mujer de fe. Yo Amén. soy testigo de ello. Ella empezó a meterse con Dios. Yo llegaba de mi trabajo y yo la escuchaba con las alabanzas y ella orando. Y ahí ella empezó a ir a la iglesia. Recuerdo que un día yo llegué a la casa y ella me comentó y me dijo, ¿sabes qué? Dijo, yo platiqué hoy con el Señor. Dijo, yo le dije a Dios que con hijos o sin hijos, yo le iba a servir. Gloria a Dios. Entonces, ese día había culto en la iglesia donde nosotros congregamos. Iba a estar una hermana, una evangelista que se llama la hermana Xochitl. Dios bendiga su vida. Este, fuimos a esa iglesia. Fuimos a la iglesia Amén. y ese día ella predicó la palabra y nosotros íbamos a recibir lo que Dios tenía para nosotros. En el cual, al término de su palabra, el enemigo se manifiesta y ella hace un alto. Tranquilo, dejen allá. Dijo, porque el enemigo quiere robarle la bendición a alguien. Se manifestó en una persona. ¿Sí? Entonces, todos captaron hacia donde estaba, hasta usó el enemigo eso para que captaran la atención. Para distraer. Sí, Sí, claro. y ella de volada paró, déjenla ahí. El enemigo le quiere robar la bendición a alguien. Y en eso, siervo, voltea con mi esposa. Se le queda viendo y le dice, mujer, así dice el Señor, que tú le dijiste que con hijos o sin hijos tú le ibas a servir. Dice que sí te lo va a dar. Gloria a Dios. Entonces, siervo, ahí empezó la bendición de Dios. A los pocos meses, mi esposa me da la noticia que ella está embarazada. Pasa el tiempo, siervo, y desde que mi esposa se embarazó, Dios empezó a trabajar en su vida. Amén. Íbamos a las revisiones médicas y mi hijo bien. Y tú sabes que cuando hay un problema, siempre los doctores, váyase a una institución, váyase a otra, y hágase este estudio, y hágase el Sí, otro, claro. y esto y para allá. Pero
entendí yo que cuando Dios te da la palabra, Dios cuida todo. Así es. Dios lo cuida. Dios cuidó todo el embarazo de mi esposa. Dios nos da la bendición de que ella se embarace, pero nos da la bendición también de poder cubrir un, un- una institución médica privada para que ella se pudiera aliviar. Gloria a Dios. Ahí Dios ya nos había dado el milagro de que mi esposa se pudiera Del embarazar. embarazo, claro. Ahí viene la segunda bendición de lo de mi hijo. Nace mi hijo, siervo, y cuando se lo entregan al pediatra, mi hijo llora y llora de lado. ¿Cómo de lado? Su Ok. su boquita se le hizo para un lado, porque abajo de su lengua él traía una bolita, él traía un tumorcito, un tumor. Él traía un tumor. El doctor se le queda viendo y me dice, esto no es normal. Dijo, le vamos a hacer estudios al niño, porque este es un tumor. Y cuando trataron al niño, se lo llevaron y me salí yo porque me salí con el doctor y ya me comenta, ¿sabe qué? El niño es así, vamos a hacerle unos estudios. Si el niño le crece su tumor antes de los 9 meses, vamos a operarlo. Y si no le crece, será después de los 9 meses. Porque ahorita el niño no puede resistir una operación. Era un riesgo Sí, operarlo recién nacido. por el tema que era en su, en Sí, su su, lengua. su cara, su lengua. Entonces, ahí en la institución médica esa, te lo llevan todo el día, siervo. Amén. Nace el niño y te lo llevan y hasta en la noche van por él. Entonces, nos llevaron al niño y me le quedo viendo yo al niño y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Dios no ha terminado el proceso. Le dije, ahora vamos a orar y que Dios haga la obra. Amén. Oramos a Dios, se lo entregamos a Dios, porque entendí que Dios me lo había prestado nada más para que yo lo guiara en su camino. Pero el que me lo había dado era Él. Él era el que nos lo había dado a nosotros, porque Él nos lo había prometido. Sí, claro. Entonces, oramos por Él, se lo entregamos a Dios, hermano. Y al siguiente día Dios nos da la bendición de poder ver el milagro de Dios. Wow. Mi esposo, mi niño, cuando me lo traen al siguiente día, mi niño ya no tenía el tumor, ¿cierto? Totalmente sin tumor. Sin tumor. ¿Y qué dijeron los médicos? Cuando llega el ginecólogo que atendía a mi esposa le comentó al ginecólogo y dijo, sí, sí supe, sí supe. Dijo mi esposa, pues el niño ya no tiene nada. Y le quisieron dar alguna respuesta médica o alguna, no sé, que hayan dicho ellos, bueno, se le quitó por tal cosa o No, no dijeron, simplemente no, se quedaron sin sí, palabras. sí, o sea, he visto casos, siervo, donde los médicos no creen en los milagros de Dios. Sí, claro. Ellos no creen. Pero nosotros sí, yo sí he creído en los milagros de Dios. Yo Amén. lo vi. Sí, claro. Entonces, palpamos el milagro de Dios, palpamos la bendición de Dios. Una cosa es ver y otra cosa es palpar la bendición de Dios. Sí. Tú lo puedes ver y tú puedes decir, ah, qué padre, qué bien por el hermano. Pero cuando tú lo palpas, siervo, Cuando ya la experiencia es contigo, hay cambio. Y que realmente dices, eh, ahí es donde tú ves la mano de Dios. amén. Y tú dices, Dios es real. Porque tal vez ellos hubieran dicho, en su momento hubiera dicho, ah, algo pasó. Sí, Pero yo sabía en qué había creído. Yo sabía que Dios me lo había dado. Yo sabía que Dios todavía no había terminado la obra. La iba a terminar.
hasta que Él sanara a mí. Claro que sí. Y Dios ahí lo hizo, Y sanó al niño. sanó al Yo niño. yo creo que yo creo que ahí los médicos saben, los médicos conocen desde que el momento que vieron al niño con ese tumor y que dijeron: "Bueno, vamos a ver si crece, antes de los 9 meses, lo operamos, si no crece, lo vamos a operar hasta después, porque el niño corre riesgo". Y luego después de ver que el niño ya no tenía un tumor, yo creo que hasta los doctores se han de haber quedado sorprendidos, o sea, no creo que hayan reaccionado como que, pues, algo pasó, no, ellos saben, conocen de la ciencia médica, conocen de la medicina y de los diferentes tipos de enfermedades que puede tener un bebé, y al ver que ya no estaba el tumor, yo creo que se quedaron sorprendidos. Y es ahí donde a Dios le gusta glorificar su nombre cuando hay una enfermedad de esta magnitud y luego en un bebé y luego ver que el bebé es sano, ahí por encima de la ciencia médica, ahí es donde a Dios le gusta glorificar su nombre. Y lo hizo en la vida de tu hijo. Sí, amén. Ahorita ya mi niño ya tiene 3 años, siervo. 3 años, sí, yo lo conozco, es Tiene un... 3 años. Y hasta el día de hoy yo te puedo decir que Dios me lo ha bendecido como no tienes una idea. Amén, Mi hijo es una bendición de Dios, amén. en el cual yo lo veo, ahora yo lo veo y digo: "Señor, tú Sí, eres grande, Padre". Pero vemos yo vi el milagro de Dios, vi la bendición que Dios primeramente nos diera el regalo, que es el amén. niño. Vimos el milagro de Dios, Así siervo, es. y aquí va lo sorprendente y mi testimonio. Yo creo que hasta ahí el testimonio está interesante, el ver cómo el niño de nuestro hermano Isaí nació con un tumor. Bueno, antes de nacer todavía, cuando se casaron, tenían el anhelo, como toda familia recién casada, se casan los esposos, anhelan tener un bebé, lo anhelaron, lo quisieron, la ciencia médica dijo no, de plano no puedes, si te embarazas bajo tu riesgo. Así de plano le dijeron a la hermana, ese es su riesgo. Prácticamente nosotros, el seguro social, nos lavamos las manos y si te embarazas bajo tu propio riesgo. Pero alguien vino y le dio una palabra a la hermana Blanca y le dijeron, tú vas a tener un hijo. Ella creyó por encima de las palabras de los médicos y cuando nace el bebé, nace con este tumor y ahí es donde tú te mueves en fe diciendo, Dios no ha terminado la obra, Ujú. Dios no la ha terminado, y oran, se lo entregan a Dios, Dios hace el milagro. Qué sorprendente, qué maravilloso. Yo creo que hasta ahí el testimonio ha sido de bendición, pero el testimonio sigue, yo sé que sigue. Quiero hacer una pequeña pausa y ahorita así que no te muevas, no te despegues. La segunda parte va a venir a continuación, una bendición más que Dios tiene, que Dios hizo en la vida de mi hermano Bisaí y que lo va a estar compartiendo con cada uno de nosotros. Así que vamos a una pequeña pausa y ahorita volvemos. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermano. Estamos de vuelta nuevamente aquí con nuestro hermano Abisaí Navarrete, que estaba compartiendo este testimonio acerca de su hijo, un testimonio poderoso de cómo Dios lo sanó de ese tumor que tenía debajo de su lengua, que los médicos dijeron que corría riesgo si lo operaban por ser un niño recién nacido. Y habíamos hecho una pequeña pausa, pero hemos vuelto a continuar con el testimonio de nuestro hermano Abisaí, que no termina ahí. Dios todavía siguió haciendo cosas poderosas en la vida de nuestro hermano. Hermano, adelante. Sí, amén. Bueno, pues, aquí vamos a a hablar lo que Dios Amén. hizo ya en mi vida, siervo, en el cual, como comentábamos ahorita sobre el milagro de mi hijo, del regalo que Dios nos dio, siervo, llegó el momento en que se me olvidó, siervo. Se me olvidó, lo digo, se me olvidó porque llegó un proceso muy difícil a mi vida, Amén. un proceso muy difícil a mi vida en el cual decidí, siervo, apartarme de Dios.
Nuevamente. nuevamente. Gloria a Dios. Ese proceso hizo que yo renegara con Dios, Wow. en el cual mi corazón se llenó de odio, de rencor, de amargura. Y ahí viene lo bueno para mi vida, lo que el enemigo me envolvió, me cegó, siervo, en ese proceso, Amén. en el cual empecé yo a renegar de Dios, viendo lo que Dios había hecho en la vida de mi hijo. Así es. Me olvidé, siervo, me olvidé completamente Qué de Dios. tremendo, ¿no? Después de ver la gloria de Dios y ver el milagro en tu hijo, después apartarse nuevamente. Y esto lo podemos ver también en el pueblo de Israel, en la Biblia, un pueblo donde veían la gloria del Señor, que los sacó con mano poderosa de Egipto, les suplió sus necesidades en el desierto, y aún así, después de ver la gloria de Dios, se apartaban del Señor, yendo en pos de dioses falsos, adorando a otros dioses. Y luego después, como tú dices, ven la gloria del Señor, ven los milagros y se vuelven a apartar, y volvían a regresar y se volvían a apartar. Yo creo en tu caso también te pasó, dices, de pequeño, de niño, pues, naciste en la cuna cristiana, te apartaste, volviste, viste la gloria de Dios nuevamente en tu vida y te volviste a apartar. Sí, amén. En este proceso, siervo, fue algo muy difícil para mi vida. El enemigo me cegó completamente, Amén. completamente. Eh, Llegó el momento, siervo, que yo bendigo mucho la vida de mi esposa. Y, y ella, siervo, en medio de este proceso, ella fue fiel a Dios, Amén. porque ella se iba, siervo, a la iglesia. Los días que ella iba eran los domingos, porque entre semana no podía moverse. Y ella entre semana me decía, siervo, este, amor, llévame a la iglesia y de ahí te vas a trabajar. Y, y en mi coraje, siervo, no la llevaba, no la llevaba. Ella lloraba. Sí, claro. Entonces los domingos ella decía, yo es que yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ir a la iglesia. Y yo le decía, pues si quieres ir a la iglesia, vete en carro, vete en un Uber, un Didi. Y la mandaba, siervo. Y ella no renegó de Dios. Wow. Ella no renegó de Dios. Ella siempre en su mente siempre ha estado, si Dios me dio a mi hijo, ¿por qué me voy a olvidar yo de Dios? Claro, claro. Entonces, ella vivió mi proceso, siervo. Ella lloraba. ¿Y sabes lo que hacía yo, siervo? Me portaba tan indiferente ante Dios que ella salía del culto gozosa y yo la humillaba, así, Le robabas la bendición. la verdad. Qué tremendo. Ella salía de la iglesia, siervo, y yo lo que hacía era humillarla. Y a veces en mi corazón se había creado un odio, un rencor, siervo, que todo lo que se hacía referente a Dios me daba mucho coraje. Y ella salía y ella bien gozosa y ella a veces queriéndome explicar lo que Dios había hecho, siervo. Y yo la callaba. Me duele, discúlpenme, va, Sí, porque no, no, no. lloro por ver lo que yo hacía. Amén. Y, y yo a veces le decía a ella, a eso vas a la iglesia, a eso vas. Y yo decía, gente hipócrita.
Amén. Fíjate hasta dónde había llegado, el enemigo me había envenenado. Gente hipócrita. A eso va. Ah, qué tremendo. Y ella lloraba, siervo. Se aguantaba. Sí, claro. Y sabes lo que entendí, que a veces tu nombre, siervo, va a ser pisoteado. Tu persona va a ser pisoteado para que Dios sea glorificado. Amén. Porque me tocaba verla y yo le decía de cosas, siervo. Y ella lo que hacía era llorar. Era llorar. Y yo decía, todo lo que me hablaban a mí, porque no nada más era ella, siervo. La gente que me conocía, la gente que me apreciaba, siervo. Amén. Incluso ante eso que yo traía, siervo, hay gente que te aprecia, siempre hay gente que te aprecia Sí, claro. y gente que está orando por ti. Hay mucha gente que ora por ti. Si tú estás fuera del camino de Dios, hay gente que está orando por ti. Amén. Gente que te aprecia, siervo. Y había gente que venía, hermanos que venían y me hablaban, siervo, y yo a veces los ignoraba o les hablaba mal. Pero Dios me hizo pasar eso, siervo, para que yo pudiera entender que solamente Él puede sanar los corazones. Amén. Pasa eso, siervo. Y yo me acuerdo que un día, esto fue en mi hogar. Tuve una discusión con mi esposa, siervo, tan dura, que ese día era el cierre de una campaña evangelística en Villa Juárez, Amén. en la iglesia El Salvador. Y el deseo de mi esposa era, yo no la había llevado en la semana, en la campaña que había, pero ella anhelaba estar En en el la cierre. campaña, en el cierre. Y ese día tuvimos una discusión tan fuerte, El siervo, mero día de la el campaña. mero día de la campaña. Ya de tan, tu corazón ya estaba lleno de amargura, ya. Sí, Ya de plano no querías saber nada de Dios ni de los hermanos. nada, siervo, Wow. nada. Después de ver la mano poderosa de Dios en tu hijo, ahora ya te habías olvidado o te querías olvidar totalmente de Dios. Me olvidé de Dios, Wow. me olvidé. Me olvidé de lo que Dios había hecho con mi hijo y que Dios me había dado mi hijo. Me olvidé. Todo lo que Dios había hecho incluso en mi vida, Amén. porque no nada más es mi hijo, simplemente con el hecho de levantarte Claro. es un milagro. La misericordia de Dios. Sí. Entonces, ese día tuvimos una discusión tan fuerte que mi esposa se fue al cuarto, siervo, llorando, Amén. y ella se agarraba y empezaba como su boca a temblar, siervo, de un coraje. Y, y ese día me acuerdo que me dijo, le dije, ¿sabes qué? Le dije yo, alístate, vamos, te voy a llevar. Pero molesto tú como quieras. Claro, porque yo no quería ir. Ajá. Entonces le dije, alístate. Y ella se me quedó viendo. Y lo que hizo ella, ella ya había empezado a cambiarse, ya estaba en terminar. Lo que hizo ella fue hacerlo. Se terminó de cambiar, se subió y nos vinimos. Ella llorando, pero también el enemigo le había dado, o sea, le había entrado un coraje a Sí, ella. claro, quería robarle la Sí, bendición. mas no sabíamos lo que Dios tenía preparado ahí para nosotros. Amén. Y ese día llegamos a la campaña y ella fue y se sentó en una silla y yo me paré hasta en la parte de atrás. Indiferente. Claro, yo me acuerdo que yo le dije a Dios, Señor,
si tú todavía quieres algo conmigo, háblame hoy, porque si no yo me voy, Wow. yo ya me voy. Esas fueron las palabras que yo le dije a Dios. O sea, irte de la campaña o de plano irte de su camino. Yo me iba a perder en el mundo ya. Ya tenías esa idea. Si Dios no me habla hoy, me voy. Yo estaba decidido a irme. Wow. Yo ya iba a regresar a lo mismo. En mi mente yo ya me había hecho yo una idea de lo que yo iba a hacer. Ya tenías ese plan. Si hoy Sí, Dios no me habla, yo me voy yo a me voy. perder el Yo me mundo. voy a perder. Wow. Ya. El enemigo envenenó tanto mi corazón y mi mente. Ya no podías ver bien a nadie. Nadie, siervo. E incluso ya todo lo que te dicen, así no te hayan hecho nada, siervo. Ya todo es coraje. Sí. Y yo ese día le dije, Señor, si tú todavía me amas, háblame, Amén. porque yo me voy. Yo me acuerdo que mi esposa se sentó y estaba la silla a un lado de ella y en mi mente yo dije, pero por última vez te voy a alabar. Y empezó la alabanza y yo empecé a adorarle a Dios. O sea, todavía con la idea esa, por última vez te Sí, voy a adorar. sí, Como que la despedida, Dios. sí. Wow. Yo decía, por última vez. Y empecé a adorar a Dios. Y ahí Dios tocó mi vida. Ahí Dios empecé yo a llorar en medio de la alabanza. Porque hasta eso, creo ha de haber videos donde yo estaba ahí danzando. Y sabes lo que a mí me impactaba, siervo, y lo que a mí me venía a mi mente, veía yo a mi hijo porque mi hijo estaba enfrente de mí y yo lo veía danzando. Yo me gozo ahora porque en la iglesia mi hijo danza. Y yo me le quedaba viendo y yo decía, esto es lo que Dios hizo conmigo. Amén. Esto es lo que Dios hizo con mi hijo. Dios lo hizo para que lo adorara. Y mi hijo lo está haciendo. Y yo me estoy despidiendo. Tremendo, ¿no? Qué tremendo, fíjate. Y Dios empezó ahí a ministrar mi vida. Dios bendiga la vida de mi pastor, Amén. de nuestros pastores, porque también Claro, es claro. parte tuya. Mi pastor, siervo, desde que yo desde que yo me alejé de Dios, él siempre estuvo al pendiente de mí. Amén. Él me mandaba mensajes. Y a veces me mandaba mensajes, siervo, y no le contestaba. A veces pasaban hasta 3 días para poderle contestar un mensaje. Y ese día le tocaba predicar a él, En el cierre de en el campaña. cierre de campaña. Y cuando él empezó a predicar, siervo, Dios empezó a tratar conmigo. Y en la prédica yo empecé a llorar. Yo empecé a llorar. Amén. Y fue tanto que no podía, yo ni me explicaba por qué estaba llorando. Lo que él estaba hablando, eso estaba llegando a mi corazón. Y yo sabía que era Dios el que estaba hablando Claro. a mi vida. Porque yo le había dicho a Dios, Señor, háblame. Si tú todavía me amas, háblame. Si no, yo me voy. Y cuando él empezó a dar una ilustración, siervo, sobre el niño y el barquito, Sí. esa ilustración vino a dar un giro de 360 grados de mi vida. Me mató, siervo, porque yo sabía que era Dios el que me estaba hablando. Era el que me estaba diciendo, de ser nada, yo te hice, yo te formé. Claro, el enemigo te engañó y te dejaste arrastrar por las corrientes de este mundo. Amén. Mas yo he salido a buscarte y hoy te encontré. Cuando esa ilustración llegó a mi vida, siervo, yo empecé a llorar. Y cuando mi pastor dijo que si había alguien que quisiera reconciliarse con Dios, siervo, yo corrí a los pies de Dios. Amén.
Ahí lloré como un niño. Lloré ahí en la calle. Ahí, ahí Dios transformó mi vida. ¿Cómo Dios utiliza cualquier cosa cuando quiere hablarle a una persona? Él utilizó una ilustración y con una ilustración tocó tu corazón. Sí, pero ¿sabes cuál fue lo más sorprendente, siervo? Que cuando yo estaba arrodillado en esa calle, en ese lugar donde se había consagrado para hacer esa campaña, Amén. ahí yo sentí que en mi pecho me oprimieron, en mi corazón me oprimieron algo. Cuando yo me levanté, siervo, yo vi a mi esposa de este lado y yo la vi llorando a ella tocada por Dios. Y yo cuando me levanté de ahí, siervo, yo me levanté diferente. Cambiado. Lo que yo traía en mi corazón, toda la amargura que yo traía en mi corazón, se había ido. El rencor, el resentimiento. Todo, siervo, todo. Wow. Yo soy testimonio vivo que Dios transforma las vidas, Amén. porque Dios transformó mi corazón. De ser un hombre que odiaba, tenía amargura en su corazón, Dios lo había transformado. Wow. Siervo, ahora amo a Dios como no tienes una idea, Amén. porque solamente Él pudo restaurar. Al siguiente día, siervo, salimos afuera del porche de mi casa y me senté en un sillón que tenemos y mi esposa se sentó enfrente de mí y empezamos a platicar. Y me dice ella, platicando y le comenté yo lo que yo había sentido. Y ella me dijo que ella había tomado una decisión, pero que ella le había dicho, Señor, es necesario que yo me coma este orgullo, este coraje que yo traigo. Y dice que ella sintió, donde dijo, yo me he comido muchas cosas, tienes que hacerlo. Amén. Dijo, ese día yo esperaba tranquilizarme para decirte que te fueras de la casa, Wow. que te fueras de la casa. Pero hubo algo que me sorprendió, que me dijo, yo le dije a Dios que si tú me ibas a hacer estorbo para servir a Dios, es mejor que te fueras. Yo estaba haciendo piedra de tropiezo Para para mi ella. familia, ¿cierto? Claro. Y en lo que yo sentía y en lo que yo traía, no me estaba dando cuenta de lo que yo estaba haciendo alrededor de mí, El daño. el daño. Claro. Porque no nada más era mi esposa, sino también mis hijos, Sí, claro. También a los hijos. también mis hijos. En el cual mi hijo, el mayor, se empezó a poner muy rebelde. Se portaba muy grosero ya conmigo, Amén. pero porque él estaba viendo cómo yo trataba a su mamá. Y cuando ella me dijo eso, siervo, yo le agradecí a Dios. Y le dije, gracias, Señor, porque hasta en el último momento tuviste misericordia de mí. Claro. La misericordia de Dios. Hasta ahí Dios tuvo misericordia de mí. Como la hermana, me imagino que como ser humano, somos seres humanos, tenemos sentimientos y como ella hasta lo último, llegó hasta lo último, ya hasta cuando ya no pudo más y había tomado esa decisión de que si me sigue siendo de estorbo para seguir en el camino, todavía poniendo a Dios aún por encima de ti, siervo, aún siendo tu esposa, siempre puso a Dios por encima de ti y le dijo a Dios, si me es de estorbo mi esposo para yo seguirte sirviendo y buscando, yo lo voy a hacer para un lado y ya había tomado esa decisión, como comentas tú, de, de si no cambiabas, pedirte que te fueras de la casa, pero ese día cuando ella toma la decisión, ese día Dios trata contigo y Dios cambia el corazón
de piedra que tenías, porque ya era un corazón de piedra, y te lo digo porque me tocó ver un poco de así de lejos el proceso, miré yo ese cambio en ti de lo que eras a lo que eres ahora. Ahora amas a Dios, sirves a Dios, te veo como te gozas, te veo como lloras en su presencia, pero ese Abisaí de antes, el cual te estuvo tratando tu esposa y que llegó hasta su límite de tomar esa decisión, ahí es donde Dios mete su mano y transforma tu corazón e impide que, pues, que tu esposa, pues, te eche de la casa. Claro, y lo que yo ahora entiendo es que el enemigo quería Amén. robarme mi familia, eh, eh, quería lastimar mi familia. Mas, sin embargo, Dios tiene todo bajo los planes de Él. Dios es perfecto en lo que Dios Claro. hace. Yo bendigo mucho a mi esposa, ¿cierto? Amén. Porque ella le tocó estar en este proceso, estuvo conmigo, en el cual ahora amo mucho más a mi esposa. Amén. Y yo siempre le doy gracias a Dios, digo, gracias Señor, porque ella ha sido mi brazo fuerte. Amén. Si ella, si ella tal vez en su momento se hubiera dejado caer, también, siervo, estuviéramos en el mundo los dos. Sí. Mas, sin embargo, ella se aferró a lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Ella dijo, Dios me dio a mi hijo y yo voy a servir a Dios. Amén. Y algo que a mí me impresionó después fue lo que te digo que me dijo. Si tú vas a ser mi estorbo para que yo sirva a Dios, prefiero que te vayas. Wow. Prefiero que te vayas. Esa palabra a mí me dolió mucho. Sí, claro. Pero le dije, gracias, Padre, porque hasta en el último momento tú tuviste misericordia de mí. Ahí comprendí que Dios es real. Y Dios fue muy bueno contigo, siervo, porque pues al final de cuentas ella toma esa decisión, pero ella sigue buscando a Dios. Ujú. Pero tú ibas a volver al mundo Sí, y el mundo te hubiera hecho pedazos, siervo. El mundo, en el mundo el diablo te hubiera agarrado y hubiera hecho contigo lo que él quisiera. sí. Si así, ¿cómo te tenía? Ahora estando totalmente en el mundo sin la cobertura de Dios, hubiera sido, o qué hubiera sido de Abisaí en el mundo en esa condición. Ahora, siervo, yo siempre que tengo la oportunidad de predicarle Amén. a la gente, yo le digo, nunca dejes a Dios por cosas que hayas pasado. Dios no tiene la culpa. Amén. Eso, Dios no tiene la Dios no culpa. tiene la culpa, siervo. A veces nosotros, el enemigo nos envuelve y nos hace creer que Dios tiene la culpa. Pero no es así, no Amén. es así. Yo siempre le digo, estás pasando el proceso, pregúntate, ¿qué es lo que quiere Dios de ti? Amén. Señor, ¿qué es lo que necesito de ti? ¿Qué es lo que quieres de mí? Y que el Así es. Señor quiere que tu vida sea diferente. Yo siempre tengo la oportunidad y siempre le digo, Dios quiere cambiar tu corazón. Amén. Dios quiere transformarte. Dios quiere sacarte de esa prisión donde tú estás. Y lo digo, siervo, porque yo digo, Señor, si tú lo hiciste conmigo, lo puedes hacer con las personas también. Claro, Y así es. sabes lo que me he sorprendido, de que a veces voy en mi carro y voy platicando con alguien y no entiendo dónde entra Dios. Porque cuando menos pienso ya estoy testificándole Amén. y ya le estoy diciendo. Y al último le digo, acepta a Dios. Y Así me es. ha tocado ver la mano de Dios. Amén. E incluso me ha tocado testificar el testimonio que conté de mi hijo. Y Dios ha usado este testimonio para salvar a unas personas.
Gloria a Dios. Y yo le digo, Dios, Señor, tú eres grande. Porque, siervo, yo quisiera decirle a todo el mundo que Cristo es real. Yo siempre le digo, si Dios hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Amén. Dios puede transformarte de una manera que tú no tienes una idea. En el cual ahora me gozo, siervo. Yo voy a la iglesia y yo le digo, Señor, aquí estoy. Haz lo que tengas que hacer de mí, Padre. Y yo le digo a mi esposa, yo ahora veo a mi esposa y me gozo, siervo, porque Qué bueno, gloria a Dios. en mi hogar ha sido todo diferente. Amén. Las discusiones que teníamos antes ya no están. Ahora llego a mi casa y llego con todo el gusto de ver a mi esposa, de ver a mis hijos. Eso es lo que hace Dios. Y Que sabes, una de las cosas más que a mí me goza más es llegar a la casa y que mi hijo me reciba y me diga, el mayor me diga, papá, ¿cómo te fue? Y que me dé un beso, ¿cierto? qué bueno. Esa es la bendición que Dios me ha dado. Gloria a Dios. Y, y yo digo, Señor, gracias. Gracias, porque si yo hubiera tomado la decisión de irme, esto no estuviera pasando. Otra cosa sería, antes, antes de terminar, hermano, eh, unas palabras que tú quisieras darle ahora, quisieras darle a la audiencia que estén pasando por una situación similar a la tuya, que se dejaron engañar por el enemigo, que se dejaron contaminar su corazón y que un tiempo caminaron con Dios y que ahora por ciertas razones su corazón se dañó, se lastimó, se contaminó y sienten esa amargura y han querido tomar la decisión de apartarse de Dios. ¿Qué palabra tú les puedes decir a la gente? Claro, miren, algo bien importante. A veces pensamos que nosotros tenemos que todo lo que nosotros hacemos está bien. En nuestro dolor, en lo que estamos pasando, pensamos que todo está bien. Amén. Pero usted que me está viendo, amado amigo, hermano en Cristo, recuerde que Dios siempre tiene la respuesta para todos nuestros problemas. Amén. Podemos estar pasando el proceso, pero tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios que sana, un Dios que restaura. Nunca nos olvidemos de lo que Dios hizo en nuestras vidas, de todos los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Siempre tratemos de darle la gloria y la honra a Dios en todo momento, Amén. Gloria al Señor. porque Él es el que se merece toda la gloria. Querido amigo, tú que me escuchas, a mí hay un pasaje de la Biblia donde ahí en Proverbios 4:23 donde dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mana la vida. Amigo, hay cosas tan maravillosas de parte de Dios para nuestras vidas que Dios nunca quiere el mal para nosotros. Dios siempre quiere bendecirnos. No nos dejemos engañar por lo que el enemigo nos diga. Recordemos que todo, todo lo podemos en Cristo y siempre Él nos va a fortalecer. Gloria a Dios. Bueno, hermano, yo creo que ha sido de bendición el testimonio de nuestro hermano, de cómo Dios obró en su vida en su hijo, y a pesar de ver la gloria de Dios, se apartó del Señor, su corazón se contaminó, sintió amargura, y llegó al punto de decirle a Dios, Señor, yo me voy a ir de tu camino, me voy a ir, me voy a perder en el mundo, no quiero saber nada, pero aún en el último momento, el último instante, cuando aún su esposa lo quería dejar por su comportamiento, por su rebeldía, por los tratos que le daba a su esposa. Aún en las últimas instancias llegó Dios, cambió y transformó su vida, sanó su corazón, cambió ese corazón de piedra por uno de carne,
quitó la amargura, el resentimiento, el rencor, todo lo que él sentía que prácticamente lo único que estaba haciendo es que lo estaba empujando más y más para el mundo, pero ahora lo vemos aquí cambiado y transformado por el poder de Dios. Así que si tú estás pasando por una situación como la de mi hermano, que tu corazón se ha contaminado, que has querido renunciar, que has querido volver al mundo por X razón que te haya pasado y que ahora ya todo lo miras mal en tu iglesia, que ahora todo te afecta, ahora todo lo miras de una manera que te causa coraje y enojo. Dios tiene el poder para sanar, Dios tiene el poder para cambiar tu corazón. Y si has pensado por un momento apartarte del Señor, nunca se te ocurra apartarte de Dios, porque fuera de Dios y apartado de Dios, nada podemos hacer. Así que ora a Dios, clama a Dios y pídele que Él te ayude a seguir adelante y que sane tu corazón. Antes de terminar, siervo, yo quiero hacer una oración por todos aquellos que están viendo este video. Quiero hacer una oración. Vamos a orar. Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta palabra, gracias por este testimonio que nuestro hermano Abisaí ha compartido con nosotros. Gracias por su vida. Te ruego, Señor, que todos aquellos que han escuchado este testimonio sean tocados por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, yo los pongo en tus manos. Y si hay alguien que está pasando una situación similar a la de mi hermano Abisaí, te ruego que tú trates en su vida, que tú trates en su corazón y que tú quites toda esa amargura, todos esos sentimientos malos, Señor, y que tú hagas ese milagro como lo hiciste en mi hermano. Padre, yo los pongo en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Y bueno, amados hermanos, hemos llegado al final de este nuevo capítulo, el cual nuestro hermano testificó. Gloria a Dios. Comparte este video con una persona que tú sabes que necesita escuchar este testimonio. Compártelo y visita nuestras diferentes plataformas. En Facebook estamos como Una Palabra Directo al Corazón. En YouTube de igual manera nos puedes encontrar ahí, Una Palabra Directo al Corazón. Así que nos despedimos y hasta la próxima. El Señor te bendiga. Amén.